Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Qué bueno que estén con nosotros en el Evangelio para cada día. Gracias por hacer parte de esta comunidad digital. Si no te has suscrito a nuestro canal, bienvenido y haz parte de las personas que van cada día engrosando la lista de intenciones de la familia Pulido Martínez. Estás en nuestra Eucaristía, en nuestra intención de la oración de la liturgia de las horas y demás oraciones que hacemos. Ahí estás tú por hacer parte de este Evangelio diario. Vamos, queridos hermanos, a recibir la palabra invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Danos el don de ciencia, de consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría y santo temor de Dios. Amén. Oremos con el Salmo 104 y respondemos diciendo: el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe a Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Hoy resaltamos la fidelidad de Dios en este Salmo 104. Recurrimos a Él, a su poder, buscamos continuamente su rostro porque hemos hecho una alianza con Él, una alianza de amor. Desde el día de nuestro bautismo, Dios ha pactado con nosotros. En la confirmación hemos confirmado esa alianza y aquí estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios en este día porque queremos ser fieles a esa alianza. Y estamos en este camino cuaresmal, que es un camino de volver a Dios, de restaurar la alianza con Él. Vamos a escuchar el Evangelio que nos guía en cómo ir restaurando esta alianza, en cómo ir caminando en conversión. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículos 51 al 59. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios. Aunque no lo conocéis, yo sí lo conozco. Y si dijera, no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces escogieron piedras para
tirárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, queridos hermanos, que vivimos en una sociedad que día a día intenta sembrar hostilidad hacia la persona de Dios, hacia la persona de Jesús. Y nosotros, viviendo en medio de esta sociedad, hemos de estar vigilantes en esas actitudes de rechazo hacia Dios. Y son realidades que no se presentan de golpe. Todo va empezando lentamente, con micro rechazos a Dios, y cuando ya toma fuerza, como una avalancha, quiere arrasar. Tenemos que ir identificando en nuestras actitudes, en las actitudes familiares, en las actitudes de las instituciones de las cuales participamos, ese tipo de comportamientos para empezar a combatirlos. Todo comportamiento de rechazo, de repelencia hacia Dios, no viene de Dios. Toda actitud de acogida, de apoyo a la obra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Hoy el Evangelio de San Juan nos señala cómo se rechazaba a Jesús, cómo se le rechazaba, y todo, a mi modo de ver, obedece a la ignorancia. Le dicen, pero tú que no tienes ni 50 años y dices que Abraham te vio y que lo conociste, embustero, mentiroso, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que quien guarda tu palabra entonces no morirá para siempre? ¿De qué estás hablando? Y humanamente hablando, sus reflexiones, sus conclusiones eran bastante lógicas. Claro, un muchacho de 32 años que era el que les estaba hablando y dice que Abraham saltó de gozo el día en que lo vio a él. Pues ellos dicen, no, está loco, no está bien. ¿Por quién te crees? ¿De qué estás hablando? Los profetas murieron, Abraham murió y tú dices que el que cree en ti no morirá. Ignorancia. Hoy en día para nosotros es fácil entender que Jesús es Dios y por ser Dios, Abraham lo vio. Cuando murió Abraham, lo vio, los profetas lo vieron. Hoy en día lo entendemos que a Jesús, pues, lo envuelve el misterio de la Trinidad, lo envuelve el misterio de ser hijo de Dios. A ellos les molestaba que Jesús decía, claro, es que mi Padre es el que me glorifica. Aunque vosotros no lo conocéis, yo sí conozco a Dios. Y le dicen, definitivamente, ¿de qué estás hablando? Ellos no entendían. Apelo al factor de la ignorancia. Los judíos lo crucificaron, no le creyeron, no le entendieron el mensaje, porque eran ignorantes. Pero tú y yo no. A nosotros se nos ha explicado bien la doctrina. Jesús es el Verbo encarnado y la palabra existe desde antes de la fundación del mundo. Jesús es eterno, es el Hijo del Padre que vino, se encarnó, se hizo uno entre nosotros, dio su vida por nuestra salvación. Esto lo entendemos. Pero al final de cuentas, terminamos actuando como si fuéramos judíos de la época ignorantes. ¿Por qué? Por la actitud de rechazo hacia Jesús. Cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¡Qué hostilidad tan tremenda! Y vivimos en una sociedad hostil. Y como ya os he advertido, si me descuido, yo termino siendo también hostil a la fe. Es increíble que dentro de la Iglesia Católica hay conmigo laicos, sacerdotes, cardenales incluso, obispos,
hostiles a la fe, hostiles a Jesucristo, con teologías de muy avanzada que terminan saliéndose de tono de la palabra de Dios y empezando a decir cualquier tontería, palabras humanas. Eso es un síntoma claro de que de aquello que les estoy advirtiendo es verdadero. Podemos terminar siendo hijos de una sociedad que rechaza a Jesús y que lo ignora, que ignora la verdad de Dios, una sociedad ignorante de Dios. Pero yo no puedo ser un ignorante de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Conocerlo. Y la mejor forma de conocer a Jesús es la palabra. Todos los días este ejercicio de la lección divina, todos los días este ejercicio de la lectura orante de la palabra de Dios. Iniciando el mes visitaba a las hermanas pasionistas y la homilía que les compartía era en la importancia de hacer lección divina todos los días. Tomar un trozo de la palabra de Dios, leerlo 2, 3 veces hasta que lo vaya asimilando acá, después hacer la pregunta, ¿qué me dice este texto? ¿Qué me está diciendo Dios hoy a mí? Y cuando yo tenga un sentir de qué me dice Dios a mí, entonces le respondo a Dios y empiezo a orar. Esa es mi respuesta. Dios, me parece bien, me gusta esto que me pides. Señor, me pides algo muy bueno, pero soy débil. En fin, eso es lección divina. Es una forma muy contundente de conocer a Dios. Este mismo Evangelio diario, una forma especial de conocer a Dios, para que cuando la sociedad actual, tan ruidosa e ignorante de Dios, intente hacerme hostil a la persona de Dios, hacerme tomar piedras para lanzárselas a Jesús, yo no concurse, yo no participe de ese grupo y diga, un momentito, así no son las cosas. La palabra de Dios dice esto, esto y esto está mal. Y si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos a Cristo. La palabra de Dios es Cristo, el verbo, la palabra encarnada es la Sagrada Escritura, Jesucristo es la palabra. Pero si yo no lo conozco, si yo no leo, pues soy un ignorante. Como aquellos judíos que ignoraban a Jesús, ignoraban quién era y lo iban a apedrear, lo querían sacar del templo. Eso quiere hacer la sociedad moderna. Sacar a Dios de la familia, sacar a Dios de los colegios, sacar a Dios de las universidades, sacar a Dios de los gobiernos, sacar a Dios de todo lado. No así entre nosotros los que nos llamamos cristianos. Hemos de, por el contrario, acoger a Dios y enseñarle a esta sociedad que es ignorante de Dios, enseñarle lo grande que es el amor de Dios, enseñarle quién es Jesús, porque a Jesús es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Pero empieza por el conocimiento. Si no lo conozco, como no lo conocían los judíos, termino matándolo, termino rechazándolo, apedreándolo, con hostilidad hacia él. Si lo conozco, de ahí en adelante ya lo demás lo hace el Señor. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré y cenaremos juntos. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.